Bueno, antes que nada, queríamos darles las gracias tanto a nuestras invitadas por haber aceptado, como a todos ustedes que están viendo. Mi nombre es Rocío, soy parte del Comité de Arte y Género de la Red LEA, y desde el comité organizamos este ciclo que se llama Tejiendo Redes, Artes y Mujeres en América Latina. Es un ciclo que busca generar espacios de encuentro y diálogo entre mujeres latinoamericanas que trabajan en distintas disciplinas artísticas, ya sea desde la producción, desde la investigación, muchas veces en campos que son análogos, otras en contextos y situaciones que son muy diferentes. Y un poco entonces la propuesta surge como necesidad de visibilizar y valorar el aporte de las mujeres en el mundo del arte. Queremos conocer un poco de primera mano las experiencias, desafíos, logros de mujeres que se desempeñan en el mismo campo artístico y generar un espacio de enriquecimiento mutuo. Así que bueno, no mucho más que decir y les doy la bienvenida y le paso la palabra a David. Bueno, gracias. Yo también quiero agradecerles el espacio, quiero agradecerles que estén aquí. Son muy valiosas su participación y que estén acá. Yo también parte del Comité de Arte y Género. Entonces voy a presentar muy brevemente a Gloria y a Marta. Entonces, pues Gloria Cortés Aliaga es de Chile, Marta Peños nos acompaña desde Argentina. Gloria Cortés es historiadora del arte y magíster en historia del arte por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Actualmente se desempeña como curadora en el Museo Nacional de Bellas Artes de este país y es jefa de exposiciones del Centro Cultural La Moneda. Marta Peños es doctora en Historia y Teoría de las Artes de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y es investigadora y docente de grado y posgrado en varias instituciones. Además, es académico de número de la Academia Nacional de Bellas Artes. Entonces, esa es una breve introducción y los dejo. Yo creo que empezamos con ya las... Bueno, antes de empezar a preguntar, no sé si hay algo que quieran decir, chicas, si nos faltó algo, le damos la palabra. No, nada más que, bueno, la principal institución donde he hecho toda mi carrera docente es la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y que es mi casa, es un segundo hogar. Yo nada. Perfecto. Arrancamos entonces. Bueno, la idea es un poco, les vamos preguntando y vamos viendo hacia dónde disparan. Puede empezar respondiendo una, me van diciendo quién quiere arrancar, y luego si se quiere establecer un diálogo, hay algunas preguntas que van a dar más para la conversación, algunas son un poquito más cerradas, pero bueno, lo vamos manejando sobre la marcha. ¿Les parece? La primera es, bueno, un poco retomando esta presentación que fue muy escueta porque la verdad es que las dos tienen unos currículum impresionantes, pero es un poco cómo es su formación, cuál es su formación y cómo llegaron a ser investigadoras. Y también un poco qué implica ser investigadoras, porque a veces uno no sabe. Esto me permite una pequeña autorreferencia. Llegué a cuarto año de la carrera sin saber qué iba a hacer. Entonces, un poco, esa es la pregunta. Marta. ¿Empiezo yo? Marta. Bueno, Rocío, vos llegaste a cuarto año de la carrera sin saber muy bien qué hacer, y yo llegué a mis 22 años sin saber qué estudiar. Así que empecé la carrera que se llamaba Historia de las Artes con una gran incertidumbre acerca de qué se trataba, porque me pareció simpático que tenía un poco de todo. Esta fue la motivación. Y a poco de cursar en un contexto muy hostil, porque estábamos en dictadura, solo al final de la carrera el contexto cambió con el retorno a la democracia, pero ya estaba prácticamente terminando, y
Y en ese contexto yo fui encontrando se me fue despertando una pasión, pero lo cierto es que no había una vocación cierta y siempre digo que la carrera me fue despertando el interés, las ganas de meterme más y más con el fenómeno de las imágenes y de las imágenes artísticas en particular. Y bueno, y esa fue la formación de base, una licenciatura que tenía una impronta muy eurocéntrica, con ausencia total de teoría, o sea, la información que los profesores nos brindaban era desde ningún lugar. O sea, era como que los hechos hablaban por sí mismos, había muy poca explicitación de los enfoques, por ahí en un par de materias nada más, no había materias teóricas, con lo cual era puro hechos, pura información, puras fechas, nombres, las obras más importantes, mucho análisis formal, iconográfico, y algunas materias que eran como otros apoyos, ¿no? Por eso era de las artes, porque teníamos historias de la música, teníamos historias de la literatura, mucha filosofía. Entonces, siempre digo que la carrera me dio todo lo que yo necesitaba para disparar por otro lado. Y me dio nada en términos de los desarrollos posteriores, tanto de la disciplina como de mis propios recorridos, pero eso es un poco la historia de mi formación, es esa, ¿no? Y cómo me hice investigadora, bueno, lo cuento luego, así Gloria puede también contarnos. Bueno, Rocío, David, primero y ante todo, muchas gracias por la invitación. Fue una sorpresa muy bonita que pudieran invitarme y compartir el espacio con Marta y con todas ustedes. En mi caso, yo siempre quise estudiar historia del arte. Crecí también en dictadura, en la dictadura chilena, y además venía de una familia de muy escasos recursos. Por tanto, no se dio la oportunidad de que yo pudiera estudiar historia del arte como primera opción, porque era o se pensaba al menos, que era una carrera de la cual alguien que venía de un estrato bajo no iba a poder acceder y mucho menos sobrevivir económicamente. Por lo tanto, estudié publicidad en la Universidad de Santiago de Chile, una de las universidades como de origen obrero más importante en Chile. Ustedes saben que para ingresar a la universidad en mi país hay que dar una prueba en ese momento de aptitud académica. Y entonces me titulé publicista, yo soy publicista de origen. Y luego ingresé a estudiar historia del arte ya con un par de años, ingresé más vieja, a los 25 años a estudiar historia del arte. Por lo tanto, partí mucho más tarde. Y comparto como la formación que menciona Marta, ¿no? Mucha teoría, poca análisis crítico de lo que estábamos mirando, resolviendo, leyendo, como verdades absolutas, ¿no? A las que teníamos que acudir y obedecer muy obedientemente. Y yo dije que nunca iba a ser curadora, por ejemplo. Y aquí fue la primera, como la carrera, como que la vida me llevó a la curatoría y como investigadora me fui formando en el hacer. Especialmente porque muy tempranamente mi hermana es una socióloga feminista y mis intereses siempre estuvieron por el lado, ¿no? de las mujeres y no encontraba información al respecto. Entonces me tenía que formar sola para indagar sobre esa historia hasta que encontré a Laura en un congreso que se hizo en Chile por ahí por los 2000 y conocí
al cónclave argentino, que son finalmente yo las considero muchísimo más mis maestras que la escuela y la academia chilena. Aprendí de ellas en las conversaciones y en el hacer mucho más que en la teoría que me entregó la escuela. Ay, bueno, que me dejaste tan mal parada porque me olvidé de agradecer. Entonces, no, pero repito esto que no siempre son tan educados y nosotros así un poco, ¿no? Así que aprovecho. No, agradecidísima por la invitación, estoy muy contenta además de compartir con Gloria, así que... Repito esto que dije afuera cuando no estábamos todos, que qué bueno que justo coincidieron dos personas que se aprecian y que vamos a tener una linda conversación en relación a eso, así que bueno, a todo lo que nos pasa con todo este encuentro y todo le sumamos como la alegría de encontrar estas coincidencias. Bueno, y un poquito entonces, ¿qué implica qué es ser un investigador del arte? ¿Qué es ser investigadora? Bueno, a ver, yo creo que a veces hay como un entramado, ¿no? Hay muchos hilos que van formando la tela de la propia vida, ¿no? Y son hilos intencionales, ¿no? Que uno pone para que justamente se arme esa tela, y otros aparecen porque, entonces, digo, para mí, que era muy curiosa, siempre quise saber más sobre algunos temas, ¿no? Si son muy abstractos, no me interesan en absoluto, pero en una amplitud temática muy grande, desde chica era muy curiosa. Entonces, y eso es lo que me llevó a estudiar una carrera humanística y una carrera que justamente me abría la mente a muchas cuestiones, ¿no? Vinculadas con la actividad humana, respecto de cosas significantes. Eso me interesaba a mí, ¿no? Que fuera la literatura, fuera la música, fueran las artes visuales, son como producciones significantes. Bueno, a mí me daban una enorme curiosidad. Entonces, cuando yo estaba terminando ya la carrera, hubo un momento muy importante para la historia, ¿no?, del sistema de ciencia y técnica en la Argentina, que fue la creación de la Secretaría, llamada así, de Ciencia y Técnica de la UBA, que impulsó un programa de becas para estudiantes, para recién graduados y de subsidios a la investigación. Entonces me monté en esa ola de un modo bastante experimental, exploratorio, porque si bien tuve un maestro inmenso, al cual luego se sumó otro gran maestro, lo cierto es que se hacía investigación de un modo muy diferente a lo que luego se fue como formalizando. Entonces, en mis primeras investigaciones eran sobre cosas como, no sé, la estampita religiosa, la publicidad, el lenguaje de las vanguardias históricas en la publicidad de amplia llegada, ¿no? En la publicidad masiva. Eran esos temas, porque yo no sabía muy bien cómo encararlo. Pero ese marco que fue las becas, yo tuve beca de iniciación y luego de continuación en la investigación, y eso fue previo a mi doctorado, porque tardé mucho en pensar un tema para la tesis, de lanzarme al doctorado, que me parecía que era algo imposible de alcanzar, pero esa fue un poco el marco, digamos, que me permitió empezar a moverme y a darme cuenta que amaba investigar, amo investigar.
es una de las mejores cosas que te pasan en la vida. Sí, es muy hermoso. ¿Y qué es investigar? Y bueno, meterle a fondo a algo que te interesa. Y puede ser en función de una publicación, puede ser en función de una curaduría, puede ser en función de unas clases, de un curso, pero ir a fondo, ¿no? Que te parezca que nos quedan capas por sacar, siempre va a haber, siempre. No se agota nunca, pero que te quedes como con la sensación de, bueno, yo buceé, ¿no? Me llegué como al fondo del mar. Es un poco eso. Bueno, gracias. Gloria, ¿algo que quieras agregar? Sí, yo coincido con Marta que la curiosidad es el primer motor, ¿no? Que nos lleva a saber, a buscar, a indagar. En mi caso, además, soy un poco obsesiva. Entonces, si veo un dato o aparece un nombre que me causa algún tipo, que me mueve alguna curiosidad infinita, no descanso hasta encontrar información. Soy de esas amigas que cuando hay que buscar a alguien, está ahí en el computador hasta que encuentra información. Y creo que es un motor de vida. El encontrar, a mí me interesa encontrar historias de vida en particular también. Y todas pasamos por el arte religioso, parece como una primera joyita ahí que nos hizo como escribir texto, investigar, publicar. Yo estuve muchos años vinculada al arte religioso, pero siempre yéndome a historias humanas de artistas como dejados al margen, ¿no? De nombres que no estaban necesariamente en las publicaciones, de artistas migrantes y no del ámbito no eurocéntrico en el que se basa mucho la escuela chilena. Y entre medio de esos nombres, claro, me empezaron a aparecer estas historias de mujeres. Y me involucra tanto en la investigación que yo ya siento que esas personas son parte de mi historia, las considero mis amigas. Yo recuerdo algo muy bonito que me pasó cuando hicimos con Francisca del Valle, egresada de la universidad, nuestra tesis sobre un grupo de pintores ecuatorianos que llegaron a Chile en 1830 y algo, y compitieron con personajes como Rugienda o Chartón en el mercado del arte de ese momento, que era incipiente, y estos artistas migrantes muy empobrecidos volvieron a Ecuador millonarios. Y recuerdo que los descendientes de esa familia, muchísimos años después, me escribieron, me contactaron, porque estaban absolutamente conmovidos de que alguien hubiera recuperado esa historia familiar de estos personajes que habían migrado en algún minuto a Chile y habían formado la fortuna familiar a costa de retratos de la élite chilena. Y me invitaron a Ecuador muchas veces, era como a dar charlas y conferencias, fue muy bonito. Pero involucrarse en esa historia, yo encuentro pedacitos también como de mis propias historias cada vez que recupero esa biografía, esa historia escondida, como también darnos cuenta que nos mintieron tanto. La academia nos mintió tanto. Y abrir ese espectro de posibilidades, de que todavía hay un universo infinito al que abrirse a la investigación, a mí me emociona y me motiva, y cada vez que veo que las generaciones más jóvenes están encontrando nuevas informaciones o abriendo nuevas rutas, digo, bueno, hay un camino que se ha empezado a abrir y que no va a terminar, ¿no? Que es infinito. Muy bonito. Vos sabés, Gloria, que esto que decís me lleva a algo que hoy estaba pensando cuando miraba un poco las preguntas, y que es que
que lo que investigamos siempre se trata de una misma, ¿no? No hay temas neutros o temas que elegís porque conviene o porque es el nicho que ahora hay que cubrir, porque es obligatorio, porque... No. Siempre el tema que elijas tiene que ver con vos misma, con tus sentires, porque además de la curiosidad intelectual hay algo de lo afectivo que se cuenta. Sí. Eso me llama mucho la atención, eso que con lo que recoges, Marta, porque es verdad, yo creo que muchos nos podemos sentir identificados con eso. Ya pasando, digamos, hablando precisamente de esto de todo el camino que ustedes han tenido como investigadoras, de esos giros, de esas cosas que a veces, sí, luego como que mejor me voy por otro lado. Quisiéramos preguntarles como en este momento ustedes, ¿en qué están como concentradas? Como en este momento, ¿qué es lo que las motiva? ¿Qué es lo que están investigando más recientemente? Bueno, yo llevo muchos años investigando historias de mujeres artistas en la escena chilena, y estoy en el doctorado del UNSAM también. Y en algún minuto pensé, bueno, ¿qué investigo ahora? Llevo más de casi 20 años recogiendo esta historia y he publicado y nada, artículos, y siento, en algún minuto digo, bueno, me estoy repitiendo y empiezo a leer artículos y digo, necesito darle una vuelta a esta lectura, a pesar de que encuentro más nombres o más información, porque nunca termina. Cuando crees que ya terminaste todo y de repente aparece una fuente. El otro día hablaba con Georgina Glusman, ¿no? Que le dije, todo el texto que publiqué en tu catálogo del canon occidental, hay que quemarlo porque acabo de encontrar una fuente que dice todo lo contrario a lo que yo estaba diciendo ahí, que me toda una teoría y una hipótesis respecto a un artista, y apareció ahora un documento que dice que no. Y digo, ¿qué hago yo con eso ahora? Qué vergüenza. Y bueno, y a raíz del doctorado, yo tengo muy poco tiempo para investigar. Trabajo, nunca he hecho vida académica 100%. Siempre he estado metida en la gestión y en la jefatura de exposiciones, en la curaduría y ahora en la coordinación artística del museo, que me come el 120% de mi horario y de mi vida. Y tengo muy poco tiempo para investigar. Y sin embargo siempre encuentro esa ruta activa de poder darle paso a la investigación, que es lo que más me mueve. Y ahora estoy en... Y dije, bueno, si ya tengo a las mujeres artistas, indaguemos entonces en la escritura femenina sobre las artes, ¿no? O sea, ¿qué hicieron las mujeres sobre las artes en Chile en este siglo XIX, principios del siglo XX, que es mi cronología temática? Pensando en que iba a haber muy poco, dije, bueno, es un tema asible, voy a poder hacerlo fácil, voy a tener un poco de tiempo para poder escribir algo, y me estoy encontrando con una cantidad de escrituras de mujeres que es impensada, que no aparecen nuevamente, al igual que las artistas, ¿no? Quienes escribían sobre arte no están citadas en ningún libro de historia del arte en el caso chileno. Tiene una vocería ausente, una vocería femenina ausente, y una escritura que además es muy política durante 100 años de historia. Y entonces estoy en eso, en esa recopilación de información, con la escritura absolutamente en pausa, porque me encontré con estos millones de textos que ahora tengo que empezar a leer y a procesar la información, pero me activan muchas preguntas, y me doy cuenta además que estas escritoras son muy contemporáneas, además están problematizando cuestiones absolutamente
hoy día escuchamos entre nosotras mismas o en los congresos o en la lectura de textos de carácter feminista, son autoras que están problematizando básicamente los mismos temas, ¿no? Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué en 150 años no ha ocurrido un cambio en la disciplina que permita la incorporación de estas historias o de estos pensamientos que quedaron absolutamente marginados del relato? Y estoy en eso, básicamente. Okay. Bueno, me da mucho pie lo que cuenta Gloria, que sé que estaba con el tema del doctorado y me encanta que lo encare. Seguro que va a salir algo muy jugoso. Ahora cuento un poquito en qué estoy, pero me da el pie para pensar en esto de recorridos diversos que ha tenido ella, que he tenido yo, pero siempre un poco a contrapelo, ¿no? O sea, a contrapelo de esa formación que tuvimos, donde había un canon muy presente y que era predominantemente masculino en todo sentido. O sea, en el sentido de los artistas que formaban parte, ¿no? del repertorio que estudiábamos, y también de los libros que leíamos y de los profesores que teníamos. O sea, y me parece que hay como una necesidad de justamente hacer visible, darle voz a todos unos fenómenos que rebalsan el canon. A mí lo que me pasó es que empecé paralelamente a esas becas de investigación, empecé a dar clase en el llamado arte colonial. Entonces a mí el canon no me servía porque toda la historia de los estilos y de los periodos y de todo esto que entraba para el arte europeo, y que sabemos que también es insuficiente, no encajaba. Entonces, si bien el tema género a mí me aparece durante la tesis de doctorado, y apareció, prácticamente se coló sin que yo fuera muy consciente de que estaba ahí operando. Sí aparecieron estos artífices, muchas veces que no tenían nombre y que pintaban mal, de acuerdo al parámetro occidental, y me agarró así como una cosa militante de que yo me tenía que ocupar de eso, o de grabados hechos para, no sé, para dar cuenta de una exploración, ¿no? De un viaje a tal lado, pero que no tenían pretensión artística. Eso, ¿no? Que lo quería enganchar un poquito con lo que decía Gloria. Yo ahora estoy escribiendo un libro con María Alba Bovicio, otra grosa de la disciplina. Es algo un poco, se está convirtiendo como en algo un poco pesado, porque era un libro que nos habíamos puesto 1 año para escribirlo y lleva 2 años y medio. Pero cuando salga va a salir muy, muy hermoso. Es una exploración sobre los imaginarios europeos de América llevados al cine, es decir, cómo el cine recupera, reelabora, discute o repite esos enormes estereotipos sobre la selva, el indio con plumas, y todas esas cosas. Así que en eso estoy en este momento, además de dar clase, ¿no? Ok. Bueno, pues súper interesante. Esta parte es muy chévere porque pues es, digamos,
también muy motivador escucharlas, hablar también como con esta pasión, con este interés de verdad, es como estoy trascendiendo esta parte como de lo que me enseñaron que debía hacerse y cómo debía ser, y estoy yendo más allá y estoy como tratando también de subvertir muchas veces esas, digamos, cánones que establecen las formas de investigar como tan rígidas, ¿no? Entonces, de hecho, cuando hablan de eso, yo quería preguntarles también como qué desafíos han encontrado ustedes a lo largo de esta inmensa trayectoria que han tenido como investigadoras, como cuáles son esas dificultades, esos retos con los que se han enfrentado a la hora de investigar y de también, como ustedes han dicho, como de pasarse esos límites, esos cánones que muchas veces, o esas cosas como de invisibilización, como las dificultades que ustedes han encontrado y esos retos. Sería chévere hablar un poco de eso. Uf. ¿Por dónde empezamos, no? Bueno, no es fácil, ¿no? En mi caso en particular, además, no venía de la universidad más tradicional de Chile. Yo estudié la segunda carrera, la estudié en una historia del arte, la estudié en una universidad privada. De hecho, fui la primera de esa universidad porque era la más pobre de la clase. Y era una universidad española que se instaló en un barrio básicamente marginal. Y yo fui con esa excusa, ¿no? Bueno, barrio, recíbanme, tienen el deber y el derecho de recibirme, y bueno, me dejaron. Y al no venir de esta universidad tradicional, ya generaba un margen absoluto, ¿no? Al menos en esos años, en ese momento, y ya está un poco más abierto el escenario. Y más aún si venía estudiando historia de las mujeres desde una perspectiva feminista, en una academia que era en ese momento absolutamente masculinizada. Yo recuerdo que en mis revisiones de tesis los comentarios un poco eran, bueno, lo que hoy día podríamos leer como micromachismo respecto del uso de ciertos lenguajes, o de hablar en femenino, o de recuperar historias de algunas mujeres como poco importantes, qué sé yo. Me cerró muchas puertas, y yo vuelvo a insistir. Yo estoy muy agradecido de la academia. Me abrió muchas más posibilidades que lo que me abría mi propio entorno. Hasta que publiqué un libro que fue mi tesis, ¿no? de magíster, que es el libro moderno, que también al principio fue recepcionado con mucha duda, hubo mucha crítica al respecto, y bueno, yo tengo una personalidad también que es un poco de un carácter más fuerte en ese sentido de defender mi posición. Para mí la investigación es un activismo, como bien decía Marta. Recuperar estas historias para mí es un acto activista, y lo defiendo desde ese lugar. Por lo tanto, no ha sido fácil insertarme en el espacio de la Academia Chilena. A mí no me invitan, por ejemplo, a los seminarios en Chile, muy escasamente. Laura es testigo, ¿no? de ciertas relaciones interinstitucionales que se han realizado entre Argentina y Chile, cuyos seminarios se han realizado en el propio Museo Nacional de Bellas Artes, donde yo trabajo, y no estoy invitada. Y eso ha dificultado mucho poder insertarme como entre pares, ¿no? Dialogar entre pares al respecto, y sobre todo desde los feminismos. Ahora es distinto porque hay una oleada feminista en la Academia Chilena de mujeres más jóvenes, en las que sí podemos participar más transversalmente en la conversación, pero sigue siendo dificultoso. Se va a cortar la llamada en 15 minutos, dice. Sí.
Sí, perdón, justo les estaba mandando eso por el chat. Si se corta, entramos al link que les envío por ahí. ¿Sí? Perfecto. Pueden mandar al correo. Ah, bueno, acá. Sí, lo tenés en el mail también. Ok. Buenísimo. Sí, bueno, creo que Gloria un poco, si bien la situación en la Argentina quizás, no sé si era tan parecida, pero sí en el sentido de que, bueno, en mi caso y en el caso de las historiadoras del arte de mi generación, que ciertamente hemos protagonizado un giro, ¿no?, en la disciplina bastante notable. Estábamos en la UBA, ¿no?, que es una universidad prestigiosa, la más importante. Era en ese momento la única carrera que había de historia del arte, de historia y teoría del arte. Después surgieron otras, ¿no? Se fueron sumando otras y hoy hay un montón de opciones. Pero digo, teníamos esa ventaja. Pero al interior de nuestra carrera, digamos, porque nuestros referentes eran los profesores que habíamos tenido, ¿no? Al interior fue muy duro, porque nos trataban de... había profesores que decían que lo que hacíamos no era historia del arte, era sociología o antropología, y lo decían de un modo muy despreciativo. Eso está muy mal para la sociología y la antropología, pero que nosotros no estábamos haciendo historia del arte, que estábamos haciendo otras cosas, y que traíamos temas irrelevantes, y que a quién le importaba, no sé, la imagen del indio, que es así una investigación un poquito ya más dirigida, ¿no? En mi caso, ¿a quién le importaba cómo se representaban los indígenas en el siglo XIX? O sea, era irrelevante, porque u otros trabajos, como, no sé, yo me acuerdo no solo Laura, que estaba haciendo la investigación sobre la cautiva, por ejemplo, esa figura que es un nudo de significados, pero que les parecía que era una figura irrelevante, que no tenía la más mínima importancia. Entonces, yo creo que por un lado el sistema que nos otorgó a todas becas, ayudas para de pronto poder presentarnos en algún intercambio o viajar a algún congreso, el sistema nos apoyó, pero era a costa de darles la espalda a quienes habían sido nuestros guías hasta ese momento, porque no nos trataban bien. Pero finalmente sucedió que algunos de ellos, no todos, han quedado bastante olvidados. Y fuimos nosotras las que, bueno, estamos en las librerías, estamos en las bibliografías, que somos de pronto recuperadas. El otro día estuve en la presentación de un premio que es de una fundación que maneja la Academia de Bellas Artes, el premio Trabuco, y se acerca un artista que yo no conocía y me dice: ay, no sabés cómo te he leído, a vos y a Laura Malosetti, para la elaboración de mi obra. Y no es el único, y a mí me da un enorme orgullo, porque digo, bueno, yo trabajo temas que quizás no se vinculan tanto con lo contemporáneo, pero cómo puede rebalsar el ámbito estrictamente académico y funcionar como un impulso, como una referencia para la propia producción actual, ¿no? Entonces, bueno, la peleamos y creo que resultó bien, pese a todo, pese a esos momentos verdaderamente amargos que pasábamos. Usted, Laura, el grupo que formamos Alcalia, no son lo suficientemente conscientes del cambio que
en otras personas y otras latitudes. Yo creo que es importante decirlo, que generaron un cambio trascendental en la disciplina y se transformaron en fuente de referencia y modelo para muchas de nosotras. Ay, gracias, muchas gracias, Gloria. No, es que quiero decirlo porque creo que esas luchas que a veces se ve tan en solitario y de verdad que no se pasa bien, tiene redundancia que uno no ve ni toma conciencia de ese entorno. Y yo soy producto de esos cambios, así que yo lo agradezco siempre, infinitamente. Yo creo, Gloria, que fue posible porque éramos un grupo muy compacto y éramos muy sororas. O sea, nos apoyábamos mutuamente, nos defendíamos cuando había estas instancias. Y esa formación del CAIA, que fue a puro pulmón de Diana Wexler, que todavía era estudiante, estaba terminando la carrera, de un par de profesoras que se entusiasmaron, fue fundamental. Bien. Fue fundamental, fue una formación estupenda que nos dio espacio y que abrió espacio justamente, ¿no? Más allá de la Argentina, que empezó a mirar al resto del país también, sí. Retomo un segundito para contarles a quienes nos están viendo desde otros lugares que CAIA es Centro Argentino de Investigadores de Arte. Y aprovecho esto como punta para preguntarle un poco cuál es la experiencia o la particularidad de ser investigadoras en Argentina, Chile, y cómo funcionan a grandes rasgos, ¿no? Porque después, bueno, tienen muchas particularidades, pero cada uno de los sistemas científicos, posibilidades de beca, financiamiento, quiénes son los que otorgan, son universidades, son instituciones, es el propio Estado, así muy a grandes rasgos como para ver, bueno, puntos de contacto y diferencias. En el caso de la humanidad en Chile hay muy poco financiamiento, ¿no? Hay un par de fuentes, que era el antiguo CONICYT, que es equivalente al CONICYT de Argentina. Hoy día es el ANID, que depende del Ministerio de Ciencias, en donde, bueno, las humanidades están en muy segundo, tercer y cuarto lugar frente a otras disciplinas. Y luego los fondos del Ministerio de las Culturas, que financia muy poco, con un bajo monto de investigación. Y si tú no estás en la academia, como es mi caso, de manera comprometida y sistemática, haciendo clases, es muy difícil tener ese tipo de fondos. Entonces, la mayoría de quienes investigamos, que estamos un poco fuera de esa academia, lo hacemos por mutuo propio, o sea, por iniciativa propia, combinando nuestras carreras profesionales económicas, ¿no? Nuestros cargos que ejercemos en ciertas instituciones. En el caso mío, además de la curaduría, claro, para mí es una oportunidad valiosísima poder investigar la colección del museo a partir del rol que ocupo al interior, y es un espacio para la investigación, y que termina en publicaciones generalmente de catálogo de exposiciones, y no necesariamente publicaciones que circulan en términos académicos o en formatos académicos. Pero en Chile es muy difícil vivir de la investigación. Salvo que te ganes estas becas ANID, que estás 3 o 4 años investigando por becas doctorales principalmente, y dentro de la universidad es muy difícil vivir de la investigación. En la Argentina también es muy difícil vivir de la investigación porque si bien hubo un periodo en que se expandió mucho las oportunidades, se expandieron mucho las oportunidades para las humanidades, digamos, sobre todo a partir de 2004 hasta
2014, 2015 más o menos, hubo digamos, unas oportunidades mayores, ¿no? De becas doctorales, de entrar a la carrera de investigador en CONICET, e incluso las universidades, algunas, las más importantes, manejaban dedicaciones exclusivas, ¿no? que implicaban eso. Además de tu obligación docente, tener un salario interesante que te permitía dedicarte a la investigación, pero todo eso hoy está en retroceso, y hay que buscar opciones, ¿no? Hay pasantías en el exterior para hacer algún tipo de experiencia y acceder a archivos o a colecciones que de otro modo no se puede, colaboraciones con algunos aportes privados que en la Argentina están en el programa de mecenazgo, que hay mecenazgo en la ciudad de Buenos Aires y en Nación. No sé qué pasa ahora con Nación, el de Ciudad sigue, pero eso es más para cubrir, por ejemplo, una publicación. Tú ya has hecho la investigación y querés publicarla. Entonces, hay empresas, bancos u otro tipo de empresas que colaboran con este tipo de aporte, pero no hay mucho más allá. Las universidades privadas no tienen un sistema, digamos, consolidado de financiamiento de la investigación, tampoco. Entonces, es bastante desalentador desde ese punto de vista, pero hay muchos jóvenes que de todas maneras eligen la investigación. Un poco como dice Gloria, la hacen con un salario docente o con un salario en un museo o como pueden, ¿no? Porque es muy pasional y es inevitable. Si verdaderamente te llama, lo haces. Bien, bueno, pues digamos que esa es algo que también es compartido. En mi caso soy de Colombia, entonces la situación en Colombia, digamos que no es tampoco muy amable en esos sentidos de las humanidades, ¿no? En general se las dejan como rezagadas. Yo quería preguntarles, como siguiendo por esta parte como del trabajo en el mundo de la academia, ¿cómo funcionan estos espacios de socialización entre investigadores, digamos, en sus países, ¿no? Y cómo funciona también, no solo dentro de sus países, sino también, pues, en relación con otros países. Digamos, ustedes han trabajado, han estado en contacto, una desde Chile, la otra desde Argentina. Entonces, contar un poquito más cómo ha sido de pronto esa parte de establecimiento de redes a partir de instancias de encuentro, congresos, seminarios. ¿Cómo ha sido un poco esa experiencia de parte de ustedes? Marta, ¿tú quieres contestar? Bueno, un poco quizás retomando lo que mencionábamos antes del Centro Argentino de Investigadores de Artes, que, bueno, creo que los primeros encuentros eran increíbles, eran como asambleas, o sea, no tenían mucha seriedad, digamos, con lo que pensamos que es un congreso, ¿no? Venía la gente, sobre todo el primero que ahora se me está escapando el año, quizás si Laura está conectada se acuerda, pero bueno, los años 90, ¿no? Y era como una asamblea, la gente venía y se desahogaba, ¿no? Hablaba de lo que estaba investigando y de lo que quería plantear, y eran cosas como que tenían como una urgencia, ¿no?
Poco a poco eso se fue formalizando, más justamente, ¿no?, dentro de lo que son las pautas de un congreso, y tenían un alcance, digamos, en la ciudad, un poco más, con gente de La Plata. Para los que no son de aquí, es una ciudad que queda a 50 kilómetros de la capital, es la capital de la provincia y tiene también una universidad muy, muy importante. Entonces, bueno, tenía un alcance así un poco restringido. Se fue haciendo importante a nivel nacional y luego, en pocos años, empezó a suscitar interés en otros países de América Latina e incluso en Estados Unidos, en Europa, en colegas que venían un poco, yo creo, sorprendidos, ¿no?, por la vitalidad que tenía esa actividad, ¿no?, de reflexionar sobre el arte. Así que creo que los congresos del CAIA siguen siéndolo, fueron en unos 20 años más o menos de existencia muy importantes como puntos de encuentro. Pero luego, claro, los congresos, los coloquios famosos del Instituto de Estéticas de la UNAM. Eso, bueno, otra instancia de intercambio y de encuentro con colegas que muchas veces eran, yo me acuerdo en los primeros, de decir, wow, está toda la bibliografía, o sea, nos encontrábamos con verdaderos popes, ¿no? Eso también. Y luego, bueno, ya abriéndonos a asistir de pronto al CAA en los Estados Unidos, ¿no?, a codearnos con gentes de distintos lugares. Pero también hay microencuentros, que creo que son los más productivos, que son los de las cátedras, lo de los equipos, por ejemplo, en un museo, los de equipos que se arman coyunturalmente, quizás, ¿no?, porque justamente se hacen en función de gestionar algo en particular, o los proyectos, ¿no?, los proyectos de investigación. Ahí se da como algo un poco más personal, ¿no?, de ida y vuelta, que suele ser muy, muy productivo. Y claro, en la era digital, que tenemos estas posibilidades, ¿no?, también de encontrarnos en forma virtual, bueno, se ha ampliado mucho la posibilidad, ¿no? Yo creo que es muy, que además abre también a pensar proyectos, ¿no? Yo pienso, no sé, yo estoy en un proyecto de un libro que está coordinado por Carmen Salvador, de Ecuador, Olga Costa, de Colombia, y Fernando Guzmán, de Chile, ¿no? Y la verdad es que todo salió de un simposio en 2019, pero después la posibilidad de continuar es gracias a que podemos hacer workshops así, ¿no?, como estamos ahora nosotros. Entonces, hay que valorarlo. Pese a que a mí me gustan mucho más los encuentros cara a cara, ¿no? Pero estas posibilidades son muy valiosas. Sí, bueno, en Chile armamos por ahí por los años 2000 también la jornada de Historia del Arte, que nos comenzó a conectar un poco más con las redes latinoamericanas, porque vivíamos bastante aislados, como siempre, ¿no? Este país no tan al fin del mundo. Y bueno, los que mencionaba Marta, que ya son de acceso y público conocimiento,
las universidades también hacen algunos encuentros más cerrados para sus estudiantes o sus ámbitos académicos, con algunas invitaciones internacionales y qué sé yo. Pero yo diría, también como lo menciona Marta, y es la forma en la que a mí también me gusta vincularme, que es más desde los afectos, ¿no? Y yo intento también generar esos proyectos que nacen, por cierto, de esos encuentros y esas vinculaciones a partir de las personas con las que quiero trabajar, con las que me motiva a trabajar y generar investigaciones conjuntas. Estuvo el proyecto Gil de Castro, bueno, yo ahí participé muy al inicio con algunas fichas, luego no pude seguir, estaba Laura también ahí, Natalia Magluf, Juan Manuel Martínez en el caso chileno, con financiamiento del Getty. Luego seguimos una segunda ruta que fue la de Montboisson en América, que esa no tenía financiamiento, que la hemos hecho Chile, Argentina, Brasil, Perú, a pulso y con algunos levantamientos de recursos institucionales que he logrado levantar durante 7 años ya. Queremos como cerrar ese proyecto y ya no quiero saber de Montboisson. Pero que ha sido muy enriquecedor en muchas formas y en muchos términos, ¿no? De ir conociendo colecciones de países, involucrarnos con la investigación, que aunque ya nos conocemos hace muchísimos años con los y las investigadoras que involucran el proyecto, siempre hay una forma nueva de mirar o incluso de debatir, no estamos de acuerdo con los resultados de algunas de las investigaciones, y también es importante no estar de acuerdo y poder tener el alcance del debate, ¿no? No porque nos conozcamos y tengamos algún tipo de relaciones afectivas, tenemos que siempre estar de acuerdo con las investigaciones que generan nuestros pares. Y eso en el proyecto Montboisson ha sido muy enriquecedor, poder debatir los alcances del proyecto e involucrar miradas muy distintas, ¿no? Muy distintas. Yo siempre soy la guafiesta del grupo, ¿no? Que está mirando ahí, no a Montboisson, sino a la discípula que vino con él y que qué sé yo, y se convirtió en la figura más interesante de todo el proyecto al final, o lanzando alguna hipótesis de, a mí me parece que esta obra no es del señor Montboisson, y es muy divertido tener que enfrentarse, bueno, divertido lo digo ahora, ¿no? Enfrentarse a ciertas vocerías especialmente masculinas, ¿no? que vienen con una carga historiográfica, ¿no? Y con su libro y sus saberes encima, y que finalmente terminamos como encontrando puntos en común. Esas miradas también son enriquecedoras al final del día, aunque pareciera que no en algún minuto, ¿no? Y yo estoy más por ese tipo de encuentro. Y como estoy poco, nuevamente lo reitero, en la academia, y creo que mi labor ha trascendido mucho más desde la curatoría que desde la escritura en mi país, aprovecho también la curatoría para generar esos encuentros, ¿no? En algunas exposiciones que he realizado en el museo, por ejemplo en Yo soy mi propia musa, que fue una muestra que hice hace ya algunos años atrás, que eran pintoras latinoamericanas de entreguerra. También, bueno, invité a investigadoras de los países que yo estaba involucrando en la exposición a que ellas pusieran su voz y sus propias investigaciones en las obras que yo estaba haciendo en el museo. No me parecía relevante también hacer esa convocatoria y no absorber yo el conocimiento de otras a través de una curaduría. Y esos encuentros son siempre muy bonitos, muy enriquecedores y muy productivos, y te abren muchísimo también la capacidad de reflexionar muchísimo más sobre el trabajo que estamos realizando. Te abren nuevas vetas siempre de investigar o de dar cuenta que hay algo que tú no estabas viendo, y de reconocer también el error o de revertir, ¿no? una hipótesis, una mirada, una teoría,
a partir de la reflexión colectiva. Sí, de intercambios, como decís, ¿no? De intercambios más micro, más personales, porque los congresos ciertamente, ¿no? Son un poco como, igual que los papers, ¿no? Son un poco mucha forma, y si bien hay contenido, ese contenido a veces se diluyen las formas, ¿no? En estas formas de colaboración más personales y donde, como dice Gloria, se juega el afecto, los intereses en común, aunque después tengas que discutir porque el punto de vista no coincide, es como que hay más jugo, ¿no? Yo también lo encuentro así. Yo tengo una cátedra soñada, tengo un equipo de cátedra que es divino, porque me divierto, además de que siempre estoy aprendiendo. Y es muy lindo eso. Hay una cosa que quería comentar, y es que desde hace unos años también el CAIA hace jornadas de jóvenes investigadores. Y eso también es un espacio para justamente los estudiantes o las investigadoras muy jóvenes que recién están empezando, que puedan empezar a hacer también ese ejercicio de intercambio. Sí, en ese sentido, bueno, yo asistí a varios de los encuentros de CAIA y desde la visión del estudiante, ¿no? Que se están formando son encuentros súper interesantes porque, bueno, como decís Marta, que lo decís siempre y que a mí me encanta, que de repente uno va y se encuentra con la bibliografía, porque nosotros tenemos también la particularidad de que muchas están incorporadas en la carrera, entonces está buenísimo poder ver en qué están las personas a las que nosotros leemos, qué están trabajando en este momento, y incluso también cuando uno va como voluntario para la organización, son como espacios súper interesantes. Ahora voy a retomar un poquito algo que Gloria mencionó, que viene surgiendo en la charla como bastante así esporádico, pero como más focalizarlo. Quería como preguntarles cómo ven ustedes hacia el interior de tanto de los espacios de investigación como en los espacios laborales en los que se desarrollan los investigadores, los sesgos de género. Porque pensamos, bueno, Marta, vos antes nombrabas que en tu formación la bibliografía era hombres blancos, europeos, ¿no? Lo mismo de estos artistas que se investigan siguen siendo hombres. ¿Qué pasa al interior de estos espacios de investigación? ¿Cuál es la proporción hombres-mujeres que están ocupándolos? Los temas que se trabajan. ¿Cómo ven esta cuestión? Bueno, yo tengo un número para aportar. Me encantó a mí el libro de Andrea Junta, Arte y Feminismo, porque ella ahí, bueno, hizo un trabajo fantástico de recabar datos cuantitativos, o sea, que son bastante incontrovertibles. No es que es una sensación o que me parece o me tratan así. No. O sea, si tantas pocas mujeres entraban en los salones o los premios se daban a hombres, bueno, eso es un dato objetivo, ¿no? Y el dato objetivo que yo puedo aportar es que cuando yo estudiaba, como sigue pasando, el estudiantado era predominantemente femenino, ¿no? Sigue sucediendo eso porque parece que el arte es cosa, ¿no?, para mujeres, por la cuestión de lo estético, que sigue teniendo, ¿no?, un poco esa marca. Pero era muy notable y era con un perfil socioeconómico, por supuesto, de una clase media acomodada, e incluso personas de la oligarquía argentina fueron compañeras mías, por lo menos dos. Gente muy rica.
y no era mi caso, un poco como decía Gloria, ¿no? No era para nada mi caso, pero estaba yendo a una universidad pública y bueno, me daba esa posibilidad. Éramos todas chicas. Salvo en las materias históricas, lo que eran las historias del arte, eran 8 en aquel momento. Solamente 2 tenían como titulares o profesoras a cargo a mujeres, que eran Nelly Perazo y Catalina Lago. Catalina Lago, una de las mejores profesoras que tuve, daba siglo XIX europeo, una maravilla, y Nelly Perazo daba siglo XX, vanguardias. Ellas eran las únicas. Y en el resto de las cátedras, no solo estaban a cargo de hombres, sino que había ayudantes, o sea, las mujeres que habían logrado, viniendo de otra carrera o habiéndose graduado en Historia del Arte, habían logrado ingresar a una cátedra que daban ayudantes durante 20 o 25 años. Yo he sido testigo de profesoras que se jubilaron como ayudantes, o sea, nunca accedían a los niveles superiores. Hoy son 10 las materias históricas porque hubo varios cambios de plan de estudios. Solamente 2 están a cargo de hombres y eso da un poco la pauta del cambio que se produjo entre los años 90, ¿no? Y los 2000, cuando se hicieron concursos, se fue avanzando, y como muchas investigadoras estábamos, digamos, en cátedras y íbamos haciendo los concursos, y bueno, terminó en este fenómeno. Pero, repito lo que comentaba antes, muchas veces en las críticas que aparecían por parte de los profesores que nos habían precedido, aparecía la idea de que los temas eran irrelevantes porque somos mujeres, entonces nos interesan las minucias, nos interesan las cosas banales. Entonces sí, ese sesgo ha estado presente y creo que en parte todavía existe. Repito, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, también en la UNSAM, en otras universidades, la presencia de las profesoras y de las investigadoras es muy grande, se hace casi mayoritario. Entonces, estos comentarios o estas opiniones no corren tanto, pero que están ahí subyaciendo y aparecen a la primera oportunidad, sí. Sí, yo no tengo números como Marta para poder problematizar el tema, pero efectivamente hay muchas más mujeres que ingresan a la carrera, por ejemplo, de Historia del Arte o Artes, pero son mucho más los varones los que publican, ¿no? Y si tú revisas las mallas curriculares, las bibliografías, siguen siendo la voz masculina la voz autorizada, con excepción de cuando se trata de feminismo. Entonces, pareciera ser que las mujeres solo podemos escribir de mujeres para poder ingresar de alguna manera al círculo, ¿no? A la circulación de las publicaciones académicas. Pero ahí los varones desaparecen, ¿no? Como, bueno, toman palco, no van a los congresos, no van a los encuentros, no participan de la discusión. El otro día leía por ahí, ¿no? Una queja de cómo estos encuentros de mujeres era compuesto básicamente también por mujeres que hablamos y mujeres que escuchamos a otras mujeres. Y eso habla de un sesgo y de una brecha absoluta, ¿no? De no querer escuchar también, de no querer leernos, ¿no? Porque es un hecho, no nos citan en las publicaciones y por mucho que tal vez circulamos muchísimo más en papers, los libros mayoritariamente, y los libros que están en los currículos siguen siendo la voz autorizada masculina.
Sí, Gloria, ahora que decís esto es muy impresionante porque aún algunas cátedras estando a cargo de mujeres, cuando ves la bibliografía, sucede esto que vos decís. Entonces no es que porque las mujeres nos hacemos cargo de una cátedra ya se atiende a este universo de producción que rebalsa el feminismo, rebalsa los temas del feminismo. Y voy a decir algo que es muy, pero no es por ponerme yo en un lugar de revolucionaria ni nada por el estilo, pero sin ser yo una ultra especialista en feminismo ni en temas de género, sí tomé contacto bastante temprano con esa problemática, quedé siempre muy interesada y tratando de actualizarme y de leer, ¿no es cierto?, lo más posible, que fue cuando Griselda Pollock vino a Buenos Aires a dictar un seminario que fue maravilloso, y en aquella época, bueno, yo era muy activa en el CAIA, esto lo organizaba el CAIA, y cada vez que venía un profesor a dar un seminario, un profesor extranjero, el seminario tenía una coordinadora o coordinador, y bueno, a mí me tocó coordinar el de Griselda. Y a partir de ahí, bueno, quedé como muy enganchada. Cuando yo me hago cargo de la materia europea, porque después de 30 años de dar clase en colonial, desembarqué en manierismo y barroco europeo, porque el concurso que se me abría era ahí, ¿no? Y no en colonial, que estaba muy tapado, digamos. Yo dije, yo tengo que introducir estos temas, porque no los puedo eludir. Y tengo que decir que salvo la materia de Andrea Yunta, del arte latinoamericano, no había otra materia donde se tratara las teorías feministas aplicadas a la producción europea del arte antiguo, digamos, y se incluyera en todas las unidades obras de mujeres también. O sea, si tengo que mostrar la naturaleza muerta holandesa y flamenca, bueno, voy a poner obras de Clara Peters. ¿Por qué tengo que poner a Van Kalf o sea? Pero esto fue... y esto que estoy hablando es 2017, no es hace 25 años. Entonces hay todavía un trabajo muy empantanado, porque somos las propias mujeres que seguimos pensando muchas veces en términos patriarcales, por decirlo así, ¿no? Sensación como que estuviera resuelto el tema, ¿no? Como que ya la brecha no existiera, porque efectivamente en la academia, con cátedras, participamos mucho más abiertamente en los congresos, estamos más en la circulación. Pero al final del día, cuando analizas los datos o la información, la brecha sigue existiendo, tal vez menor que hace 20 o 30 años atrás, pero es una brecha no resuelta aún. Totalmente. Sí, bueno, me alegra que lo hayas dicho, Marta, porque si no te lo iba a decir. Yo terminé la carrera hace relativamente poco y realmente en la primera materia donde vimos mujeres artistas y mujeres escritoras activamente, que no es un texto que quedó ahí, fue en barroco. Así que eso agradecidísima, y también como para que el resto sepa un poco la lógica, no fue solo dar los textos o darle a las artistas mujeres, sino que recuerdo que al menos en mi cursada habías invitado a Georgina Glusman, que es una gran investigadora de las mujeres en el arte, a que ella misma de una clase. Entonces creo que es importante, como mujer, como investigadora dentro de este campo que es tan difícil, y quienes tienen estos puestos, que no dejan de ser puestos de poder, ¿no? Estar frente a una cátedra, que le den la posibilidad a otras investigadoras
que no están en esta situación de poder mostrar sus trabajos, de poder hablar de lo que son especialistas, así que bueno, me alegra que lo hayas traído. No, gracias por mencionar a Georgina, porque también pasa esto, ¿no? Que vos das barroco, por ejemplo, ¿no? Y decís, ay, no, bueno, pero Georgina Glusman se ocupa del siglo XIX y del siglo XX, o Andrea Yunta se ocupa... y yo trato siempre como de hablarles y de traerles, aunque sea algún fragmento de esos trabajos, porque se trata de perspectivas, se trata de una mirada que fertiliza, se aplique al periodo que se aplique. Entonces, y también eso, difundir el trabajo que se hace en distintos ámbitos. Traer, por ejemplo, eso, curadurías, mencionar que se ha hecho tal exposición. Por ahí el año que vos cursaste, no, Rocío, pero recuerdo traer muchísimo las curadurías del Museo de Chile, porque son de alguna manera un programa, ¿no es cierto?, que va como abriendo el abanico conceptual y la mirada de un público que es, bueno, bastante más amplio que el que tenemos, digamos, en el ámbito estrictamente académico. Entonces, eso también, las curadurías como acciones concretas, ¿no? Y total, bueno. Sí, yo creo que eso es de agradecer enormemente el trabajo de ustedes. Precisamente, o sea, como todo esto que ustedes nos cuentan es una muy pequeña muestra de todo lo que ustedes han, digamos, laburado, han luchado por lograr, y yo creo que es muy poquito a veces, pero es muy significativo también agradecer y tener estos espacios con ustedes y conocer mucho sobre esa trayectoria y sobre esas experiencias. Entonces, digamos que es además muy motivador para nosotros, los que apenas estamos como en los inicios de este rumbo dentro del mundo de las humanidades y enfrentándonos precisamente a esas realidades que muchas veces pues permanecen o buscan ocultar en ocasiones. Entonces, digamos que como para ya empezar una parte de cierre, quisiéramos darles como más, ya que no seamos nosotros los que preguntan, sino más bien si ustedes, Gloria y Marta, se tienen preguntas una a la otra, como si tienen algo que quisieran preguntarse, que este es el espacio para hacerlo, digamos, ya para que ustedes, digamos, hagan una pregunta que tengan, que les haya surgido en esta conversación, o que de pronto tienen por ahí ya como zumbándoles el oído. Entonces, si quieren. Yo, digamos, lo que le preguntaría a Gloria es, porque ella sí es una súper experta en estos temas, es qué perspectivas ves vos, digamos, en el futuro inmediato, ¿no? A los trabajos, digamos, orientados a género. Digo, ya hemos hecho los elencos, ¿no? Siempre, ojo, como les digo a mis alumnos, levantás una baldosa y resulta que apareció otra artista mujer con una producción increíble. O sea, el elenco siempre se va a ir engrosando, pero esta posibilidad, bueno, ya la hemos encarado. También encaramos esto de ir un poco contra el canon, de tratar de fertilizar otra mirada sobre el arte en general, un poco en la línea de lo que dice Pollock, ¿no? Que el feminismo en realidad lo que tiene que hacer es cambiar un poco la historia del arte y no solo reivindicar a las mujeres. Estas dos son las vías que, bueno, más se han transitado. ¿Cómo ves vos a futuro esto?
Yo lo veo con mucha esperanza. Creo que en el caso chileno, bueno, en Argentina muchísimo más también, hay una generaciones más jóvenes que están encarando, ¿no?, la investigación desde los feminismos con muchísimo amor. Y hay muchos nombres hoy en día con las que yo me siento y veo mucha esperanza de futuro. Está María Iris Flores, ¿no?, una investigadora joven que viene haciendo como una especie de legado de Nelly Richard, ¿no?, del círculo cercano de Nelly. Están haciendo esta exposición de Lottie Rosenfeld en el Parque de la Memoria y en el Centro Cultural Mata. Nelly la trabajó con María Iris. Una chica muy inteligente, muy versada, muy reflexiva. Carolina Olmedo, las Catálogos Colectivas, hay muchísimos nombres que están, Sofía Alar, que están trabajando los feminismos, sin embargo lo trabajan solo desde lo contemporáneo, y hay algo que a mí sí me llama la atención. Yo publiqué Modernas hace 15 años atrás, y pensé en mi momento, bueno, vendrá otra que podrá tomar este libro y trabajar mujeres del siglo XIX, del siglo XX, y incluso debatir el mío, ¿no?, como problematizar nuevas miradas, nuevas, o trabajarla desde otra perspectiva, y no ha habido publicación que retome esa genealogía, ¿no? Está todo, y eso pasa mucho, no solo en términos de feminismo en Chile, sino de la academia chilena. La academia chilena está muy concentrada en lo contemporáneo, y luego lo que no es contemporáneo es muy conservador, ¿no? Tú lo conoces muy bien, Marta, ese ámbito. Y yo sí esperaría que hubiera ojalá una generación que pudiera estar mirando hacia atrás también la historia del arte, y no solo desde las mujeres, ¿no?, sino también desde, no sé, miradas obreristas, ¿no?, de aquellos artistas, claro, que estuvieron en la escena. Mucho mito en la historia del arte en Chile al respecto. Hay muchas historias que contar todavía que salen de los nombres típicos y de estos señoros señoros del museo, le digo yo, ¿no?, que además acapararon toda la escena, no solo de la pintura y la escultura, sino que también crearon las instituciones culturales, crearon el propio museo. Y ahí me llama muchísimo la atención de por qué no hay ese interés hacia la genealogía hacia atrás, por qué esperan que solo una u otras estemos levantando esos nombres. Ocurrió, sin embargo, algo muy bonito con el caso de Laura Rodic, ¿no?, que cuando yo llegué al museo hace 10 años atrás, nadie conocía la historia de Laura Rodic, que es una pintora chilena de los años 20, 30, que fue pareja de Gabriela Mistral, que fue una militante feminista, una figura revolucionaria en muchos aspectos, en muchos sentidos, y la comencé a poner mucho más en las exposiciones como figura central. La comencé a investigar, se comenzó a publicar sobre Laura Rodic, y de pronto se convirtió en el ícono del feminismo contemporáneo. El pañuelo chileno del movimiento feminista retoma un afiche que ella hizo el año 1935, que cuando se crea este movimiento trascendental para el voto femenino chileno, que es el MEMCH, el Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile. Es decir, que desde la investigación incluso, que nadie sepa que yo publiqué y hablé de Laura Rodic, sino que fue como el boca a boca, ¿no? Se empezó a hablar de esta artista y se empezó a publicar de esta artista a partir de trabajos sostenidos en el museo, de poner su imagen de manera reiterada, a trascender a un ícono absolutamente feminista. Pero sin embargo, a nivel de investigación no se retrocede, no hay una mirada genealógica, sino más bien a la contemporaneidad y el ámbito del feminismo y de la acción feminista desde la dictadura, ¿no? Pero yo, insisto, veo con mucha esperanza que hay un recambio generacional muy potente del arte en todos los países latinoamericanos, al menos,
o al menos en la red del Cono Sur, que conocemos más, México, que están dando un vuelco, ¿no? mucho más activo y mucho más trascendental, diría yo, a los cambios profundos que puede provocar la disciplina en el futuro. ¿Cómo que lo ves, así sea. Sí, veo algo parecido, ¿no? Veo como que hay un desarrollo, ya hay como un suelo, ¿no? Sobre el cual empiezan a germinar trabajos de chicas muy jóvenes, pero también tenemos este fenómeno de la atracción de lo contemporáneo. Y esto a mí me causa un poco de... Yo dicto muchos talleres de tesis, ¿no? Y además estoy en la comisión de doctorado en la facultad, o sea que llegan las inscripciones. Y lo que estoy notando es que son miradas a veces muy agudas, con un planteo, ¿no? Muy inteligente, pero como que está inmersa en la misma situación, ¿no? Esta cuestión de generar una distancia que, si no es histórica, debería ser crítica, se dificulta, porque un poco como decía Humberto Eco en aquel texto viejísimo, que tiene como 50 años, cómo hacer una tesis, bueno, el problema de ocuparse de algo muy contemporáneo es que hay mucho ruido alrededor, ¿no? Es como que estás... Entonces a veces lo que veo es como un poco de una confusión entre una investigación y una militancia identificada con el objeto de estudio, ¿no? Pero al margen de eso lo veo que está muy fertilizado, está como eso, activo y con propuestas que no son obvias. Eso me gusta, ¿no? Como de pronto, no sé, enfocar, se me está escapando el nombre de esta artista, que en realidad era artista, pero terminó siendo una colaboradora de Rigoló, que era una fábrica de vajillas. Lucrecia Moyano. Exacto, gracias. Me sonaba Lucrecia y que era con M el apellido, pero bueno, muchas gracias. Que ha hecho Larisa Mantovani, ¿no? Como parte de su investigación sobre las artes decorativas en la Argentina, y que dedicó una exposición, el Museo de Arte Decorativo, con curaduría de ella. Ver también un poco que no se trata solo de artistas mujeres, sino un poco lo que vos decías, Gloria, que bueno, ¿qué pasa con la producción de imágenes en el ámbito obrero? ¿O qué pasa con estas llamadas artes populares medio folclóricas que identificamos con los criollos, con los mestizos, y que siempre colocamos, ¿no?, en ese margen? Cuando apenas empezás como a tender puentes, te das cuenta que no son campos cerrados, que hay como un flujo de modelos, de iniciativas, como una sinergia, ¿no?, muy grande. Entonces sí veo como que hay miradas muy, muy originales, pero más allá de esto que mencioné, que es la investigación de Larisa, que me gusta mucho, en general en las todavía más jóvenes, que Lari es muy joven, pero hay chicas más jóvenes, sí, mucha fascinación por lo contemporáneo, eso lo veo, pero igual el futuro pinta lindo, ¿sí? Yo creo que la disciplina de la historia del arte le quedó chica al mundo, o al revés, no sé. Creo que los estudios culturales, los estudios visuales han ido ganando más terreno y la historia del arte se ha ido quedando un poco más atrás. Y creo que ese trabajo como de
abrirse a otras disciplinas u otras metodologías u otros campos de investigación también nutre muchísimo el trabajo de la investigación. Y creo que el camino también va un poco por ahí. Eso estoy completamente de acuerdo. El tema es que un poco lo que vos comentabas, que la historia del arte como tal tiene como una reacción y se refugia en los periodos históricos, ¿no? Como que la historia del arte más tradicional dice, bueno, entonces les dejamos, no sé, la segunda mitad del 20 en adelante a estas locas que vienen con la sociología, la antropología, los estudios visuales, ¿no? Y nosotros seguimos haciendo esta cosa de, bueno, atribuyo tal pintura porque el rulo es así en vez de ser asá, ¿no? Toda esta cosa. Sigue habiendo eso, ¿no? Un refugiarse en la historia del arte más tradicional, pero igual me parece que está muy perforada como para... Bueno, estuvo buenísimo. Ya con eso vamos terminando. Antes de cerrar, queríamos, bueno, volver a agradecerles. Ahora más contentos todavía, porque no solo todo lo que ya dijimos antes, que estábamos re contentos, sino que la charla estuvo buenísima. Bueno, invitarnos a seguir otras actividades de la red en nuestras redes sociales, @redlea. Ahí vamos publicando todo lo que pasa. Y bueno, sepan que esto va a estar subido a YouTube para que lo puedan compartir con quienes quieran. Nuevamente, bueno, gracias David por haber moderado conmigo. Gracias Gloria, gracias Marta por haberse sumado, a toda la gente que vino a verlo. Nos vamos muy contentos. Sí. Lo mismo. Muchas gracias a Rocío, a David, a toda la red y a Gloria por un intercambio tan bonito. Sí, muchas gracias. Y decirles que, como decía Nito Mestre, ¿no? No se afligen, chicos. Todo es malo. El investigar trae muchas satisfacciones y mucho amor. Así que tienen un camino ahí por desarrollar. Gracias, Marta, también por tu conversación. Y a todas las que y a todas las chicas y chicos que están conectados. Bien, a lo que quieran y necesiten, ahí con Rocío puedan contactarme. Desde ya, claro que sí. Muchísimas gracias a todas. Hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Chao.